hoy vamos a tocar el tema de los ovnis. ¿Qué era lo que me estabas diciendo con respecto a lo de la aparición de el ovni en Londres? Bueno, las Olimpiadas de Londres del 2012. Bueno, que a mí me parece que esas apariciones son como oportunidades que encuentran para llamar la atención de masas, de mayor cantidad de público, para que eso cree como un deseo de saber, de investigar, de involucrarse en ciertas cosas que tienen que ver con eso. Sí, porque yo ahora te decía que bien se puede entender lo que estás diciendo, porque cuando yo vi un video, por así decirlo, de lo que se inauguró para las Olimpiadas de Londres 2012, o sea, la inauguración, era prácticamente la celebración de un ritual muy particular dentro de las culturas que hay místicas o misteriosas o ocultistas, como se quiera llamar en Inglaterra, que tienen que ver con un lugar especial de Inglaterra, y o sea, hay un culto al sol que se hace dentro de esa celebración de las Olimpiadas 2012, donde el sol viene siendo como un dios de la cultura celta, me imagino yo. Y entonces, curiosamente, en medio de esa celebración es a donde sale un ovni, pasando encima de toda la celebración. Entonces, muchos se dicen de que hay una relación entre lo que son las prácticas ocultas y las manifestaciones de ese tipo. Yo creo que, sinceramente, en un universo tan vasto, no podríamos quizás estar solos. Lo que pasa es que actualmente, aunque hay muchas pruebas, pero todo tiene que pasar por la comprobación científica, digámoslo así. ¿Qué piensas de eso, mi amor? Bueno, yo creo que sí tiene que ver lo que es el tema de los ovnis con el ocultismo, porque las dos cosas generan una atmósfera de querer saber más, de querer ir más allá, de querer comprender a veces cosas que para el ser humano no están como muy abiertas, como que están escondidas. Y eso, pues, creo que solo Dios sabe por qué las ha escondido y las ha tenido en ese estado. Bueno, cariño, eso sí es cierto, porque tenemos en Deuteronomio 29:29 que lo profundo y lo escondido le pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas es para que cumplamos todo lo que tiene que ver con la ley de Dios. O sea, en la ley de Dios, en la palabra de Dios, está todo lo que Dios quiso que el hombre supiera. Entonces, hay un montón de fenómenos paranormales que, sinceramente, no tienen explicación todavía científica, pero de que suceden, suceden. Lo que pasa es que hay que ver, por ejemplo, las consecuencias que pueden traer a las personas. Yo creo que Dios le dio la capacidad al ser humano, le dio la inteligencia, la capacidad de investigar,
creo que el problema es cuando se deja de lado a Dios y se va por otro rumbo. Cierto, cierto, amor. O sea, yo sí creo que hay mucha idolatría, llamémosle así, al entrar en el campo de la superstición de más de una persona. ¿Por qué? Porque ponen todas esas cosas sobre lo que Dios dice en su palabra. O sea, nada, nada, nada que se diga que esté fuera de la sana interpretación de la Biblia, se puede decir que Dios lo aprueba. Yo creo que también parte de involucrarse en ese tipo de cosas tiene como trasfondo la rebeldía del ser humano, de querer y creer que hay algo más superior a Dios, algo que ponga a Dios de lado, lo deje ser, lo deje, porque digamos en el ser humano siempre va a haber ese vacío de querer creer y saber que existe un ser superior, pero la rebeldía lleva a rechazar a ese ser y querer buscar algo más. Yo creo que ahí es donde radica el problema. Investigar, querer saber, no lo veo mal. Cierto, o sea, aunque hay un dicho, mi amor, que dice que la curiosidad mató al gato, pero precisamente al desenfocar toda investigación fuera de un contexto bíblico sano, lleva a prácticas supersticiosas, a prácticas paganas, porque sí hay investigación seria acerca de los ovnis y hay muchos críticos al respecto. Lo que pasa es que el fundamento científico todavía no llega a la altura de dar por un hecho la existencia de seres en otros mundos, a pesar de que se siguen dando las manifestaciones y no se pueden negar. Bueno, en eso no sé si cabe una vez leí que una persona decía que Dios no se puede comprobar por medio del método científico, la existencia de Dios no se puede comprobar por el método científico. Entonces, por ende, si nos basáramos solo en lo que es por decirlo así, el método científico, entonces Dios no existiría. Y así como Dios no existiría, pues no existirían muchas cosas. Pero a veces hay cosas que no son comprobables tampoco por el método científico y se les da más énfasis que a lo más importante. Sí, o sea, yo te entiendo, mi amor, o sea, a última instancia, ni tan siquiera el método científico puede comprobar cosas que tienen que ver en el plano de la fe, cosas que son son suprasensibles, que van más allá de la realidad física, por así decirlo, que entran dentro del plano suprasensible. ¿Por qué? Porque hay que tener mucha sensibilidad para poder, ¿cómo se llama?, percibir esas cosas que van más allá de la razón. Ahora, el culto a los ovnis, ya viéndolo desde el punto de vista de las investigaciones que ha hecho, por ejemplo, a Jaime Maussan de México. Ellos recopilan muchísima información y ellos dan por un hecho de que existen porque existen y se vuelve ya una forma de culto.
aseverando cosas sin llegar al nivel de comprobación científica, porque de ahí bien sabemos en la palabra de Dios que existen ángeles buenos y ángeles malos, que una tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios y siguieron a Lucifer. Y muchos de esos supuestos ovnis extraterrestres pueden ser ángeles caídos que toman formas para engañar a la gente y llevarlas al mundo del ocultismo. ¿Qué piensas de eso, amor? Es cierto, yo creo que el propósito de esos entes o seres es siempre llevarle la contraria a Dios, siempre llevar al mundo por otro camino, por otra línea. De hecho, por eso fue que fueron expulsados del paraíso, porque ellos querían poner su mirada en otro ser, poner a otro ser primero que al mismo Dios. Sí, el culto a lo sobrenatural, el culto a los ovnis, el culto a todo lo que lleva a la superstición, al misticismo, a todo eso, cuya base es pagana, se sabe que se remonta, mi amor, hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, cuando yo me pongo a pensar en cosas tan verídicas como como el cráneo de cristal, que dicen que lo hicieron extraterrestres, que apareció yo no sé qué lugar ahí, un compañero me pasó unos videos, yo sí he visto la foto de un cráneo cristal que no se sabe qué material es porque no se ha podido fundir ni un poquito y que es un cristal durísimo que no se cree tampoco que sea una especie de cuarzo, no, y tallado tan a la perfección. Cosas también como un indio manejando una nave espacial en un relieve en Palenque, México. Y el mismo hecho de las pirámides, cómo fue que las hicieron. Algunas esculturas son tan grandes y tan pesadas que existe la interrogante de cómo hicieron para levantarlas y colocarlas donde están. ¿Cierto? Dentro de eso se puede mencionar, dentro de esas esculturas, las que están en la isla de Pascua. Esas esculturas monumentales, de dónde consiguieron la piedra, cómo las transportaron ahí. Eso es cierto. O sea, el fenómeno ovni tiene muchas aristas. ¿A qué me refiero? Que es un árbol con demasiadas ramas. Tantas así que no se ha llegado al tronco común que une todas esas ramas. Y los que somos cristianos sabemos de que al final de los tiempos Dios va a dar a conocer todos los misterios que han habido para el hombre por la misma palabra de Dios, sin alejarse de la Santa Biblia. Ahora, yo creo que cada persona, si quiere empezar a saber qué es lo que Dios tiene para su vida, para los demás, para entender y conocer el mundo que vivimos, y más allá de
de la realidad natural, la realidad metafísica, porque la última realidad metafísica es Dios, que es lo más elevado que hay. Para eso está la Biblia. Pero la persona, para que entienda y conozca lo que Dios quiere que conozca, primero tiene que entregar su vida a Jesucristo y hacerle Señor de su vida. Es la única manera de que Dios le pueda dar a entender a la persona lo que Él quiere darle a entender en su soberanía. Ahora, ¿cuál sería el consejo, mi amor, que le darías para esas personas que no conocen al Señor Jesucristo y que andan explorando cosas que todavía Dios no le ha dado a entender a profundidad al hombre? Bueno, el único consejo que yo podría dar es que la única verdad está en Dios. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo creo que ese afán por conocer en realidad es como un temor, como un deseo del alma, del espíritu, que solo lo puede llenar Dios, nadie más. Porque a la persona que le da por investigar, siempre termina cada vez más vacía, porque cada vez quiere saber más y más y más, pero el intelecto se llena con el conocimiento, pero el espíritu no. Y el alimento del espíritu solo Dios lo puede dar. Me parece maravillosa tu respuesta, amor. Y precisamente la misma palabra de Dios que da explicación para un montón de cosas, además de aclarar el entendimiento del ser humano, llena el alma y el vacío que hay en las personas, satisface al alma. Va más allá todavía de eso, porque la palabra de Dios dice que ella no volverá a Dios vacía. Entonces, invitamos a todo el que guste a decirle al Señor Jesús: Señor, ven a mi vida, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que me hagas entender lo que solamente Dios me puede hacer entender de mi vida, a los demás, del universo, del cosmos, de todo. Pero lo que está en tu palabra, porque tu palabra es la verdad y no hay otra fuera de ella. Pienso que muchas interrogantes las pueden ustedes recibir si primeramente buscan del Señor Jesús. Gracias.